Bienvenidos, este es el curso de Elementos de Inteligencia Artificial. En la clase de hoy vamos a ver la arquitectura de sistemas expertos. Como vimos hasta ahora, el ingeniero de conocimiento lo que realiza es la conceptualización del conocimiento del experto para resolver un problema. Luego, en la etapa de formalización, lo que hace es volcar este conocimiento conceptualizado a estructuras de datos que puedan ser interpretadas por la máquina. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la arquitectura del sistema experto, que es el sistema al que se le va a cargar el conocimiento modelado hasta ahora. Entonces, un sistema experto es un sistema de regla de producción que utiliza algoritmos de razonamiento automático para poder resolver el problema. Tienen como característica estos sistemas que justifica el razonamiento realizado mostrando la secuencia de reglas aplicadas para resolver el problema. A este tipo de sistemas lo podemos ver en diferentes actividades, por ejemplo, realizando diagnósticos, por ejemplo, médicos, en los que en base a los síntomas que presenta un usuario pueden recomendar una terapia, y estos sistemas se usaron hace bastante tiempo en apoyo a diferentes médicos. También se lo han visto en la industria haciendo el diagnóstico de una máquina y poder recomendar cursos de acción para poder recomendar un mantenimiento preventivo o correctivo si se necesita. También se los puede ver como sistemas que interactúan con usuarios novatos que les ayudan en sus tareas diarias. Bien, entonces como dijimos, las aplicaciones reales de sistemas expertos son relacionadas a la industria, en el monitoreo y diseño industrial de máquinas. También se los pueden ver en la planificación de tareas que en base a diferentes restricciones realizan la planificación de actividades y después esas actividades son llevadas a cabo por las diferentes máquinas en una línea de producción industrial. También se lo han visto en sistemas de control, en donde controlan diferentes variables y realizan diferentes acciones. También como simulación en diferentes situaciones en donde se necesita probar diferentes criterios de razonamiento. También se lo ha visto como tutores virtuales que recomiendan en base a las características del alumno, recomiendan diferentes recursos educativos. También se lo han visto como sistemas que apoyan al experto, permitiéndole una recuperación de información rápida. También se lo ha visto como recomendadores basados en conocimiento. Por ejemplo, a un paciente que tiene diabetes se le puede recomendar diferentes alimentos sin azúcar en diferentes momentos del día. Bien, hasta ahora vimos que hay dos roles en el modelo de conocimiento, que es, por ejemplo, el ingeniero de conocimiento, que es el que conceptualiza y formaliza este conocimiento para que lo pueda interpretar una máquina. Y luego tenemos a los expertos de campo que proporcionan sus procesos mentales y heurísticas para resolver el problema. Ellos nos van a decir en qué conceptos podemos enfocarnos y en qué formas, procesos o heurísticas enfocarnos para resolver el problema. Entonces, los sistemas tienen diferentes características. Por ejemplo, que pueden razonar con datos incompletos e inciertos, que pueden explicar y justificar lo que hacen, pueden comunicarse con otros expertos, pueden reestructurar y reorganizar el conocimiento, y unas características más ideales pueden ser que puedan quebrar reglas en caso que haya un conflicto, y también pueden hacer que determinen si el problema está dentro de su dominio o no. Generalmente estas características son ideales, son las primeras tres, son las que están en sistemas actuales. Bien. En un sistema experto entonces se puede dividir en diferentes componentes. Nosotros como ingenieros de conocimiento debemos enfocarnos en la base de conocimientos, que está dividida en la base de reglas y en la base de hechos. En la base de reglas van cargadas las reglas que nosotros modelamos en el conocimiento táctico. Y en la base de hechos vamos a cargar los datos que están estructurados con los marcos clase que definimos en la etapa de formalización. Entonces después disponemos del motor de inferencia, que es el componente encargado de realizar el encadenamiento de reglas para resolver el problema. También tenemos la memoria de trabajo, que es el componente que se encarga de almacenar los datos temporales que utiliza el
sistema experto para resolver el problema, y también tenemos, por ejemplo, el trazado de consultas, que es el componente que transforma las peticiones del sistema a un lenguaje que puedan ser interpretadas por el usuario, ¿sí? Y después también las respuestas del usuario son transformadas en datos para que el sistema experto las pueda utilizar. Tenemos también el manejador de comunicaciones, que es el componente que dirige el flujo a los diferentes componentes del sistema. Y a su vez el trazador de explicaciones es el componente que se encarga de solicitarle las reglas aplicadas al método de inferencia, y este las proporciona para que después el manejador de comunicaciones pueda mostrarlas y el usuario pueda saber por qué el sistema alcanzó diferentes conclusiones. Bien. Entonces, un motor de inferencia puede trabajar bajo diferentes principios. Por ejemplo, el principio de universo cerrado dice que toda información necesaria está contenida en el sistema y en consecuencia lo que no puede mostrar como verdadero lo supone falso. Bajo este principio la base de datos no puede ser vacía. El otro principio dice, el principio de universo abierto establece que la información necesaria que no está contenida en el sistema está fuera de él y en consecuencia se comunica con el usuario. Bajo este principio la base de datos puede ser vacía. Para entender estos dos principios, veámoslo con un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo una oveja, ¿sí? Que es un mamífero que tiene lana de 4 patas. Entonces, si yo le pregunto al sistema si esta oveja puede volar, un principio de universo cerrado bajo estas restricciones dice, bueno, los mamíferos de 4 patas terrestres no pueden volar. Entonces, la oveja que puede volar es una premisa falsa. En cambio, uno de principio abierto directamente deja abierta, digamos, la respuesta al futuro. ¿Por qué? Porque podemos después incorporar más hechos que nos digan que, por ejemplo, que la oveja está arriba de un globo aerostático. Entonces, bajo esta premisa es verdadera. Pero si no hay ningún dato que apoye una conclusión válida, entonces el sistema deja la respuesta abierta, o sea que la respuesta es vacía, que en ciertas palabras que no sabe la respuesta. Bien. Ahora nosotros, como diferentes estrategias de encadenamiento, tenemos, por ejemplo, la búsqueda hacia atrás y la búsqueda hacia adelante. Vamos a ver qué significa cada una. La búsqueda hacia atrás lo que hace es, tenemos una hipótesis, ¿sí? Que es la que tenemos que probar. Entonces se buscan todas las reglas que afirman esta hipótesis, entonces se van verificando uno a una para ver qué resultados nos da. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos acá que tenemos diferentes hipótesis. Entonces primero vamos chequeando uno a una, ¿sí? Viendo después cuál es la que se va cumpliendo, ¿sí? Entonces empezamos del estado, digamos, del presente y empezamos a ver el pasado. Quiere decir esto que nosotros vamos a verificar cada hipótesis, vamos a ver qué datos lo cumple y ahí en base a eso tenemos los resultados. En cambio, el encadenamiento hacia adelante lo que busca es, primero partimos de los datos y en base a eso vemos que la regla se va activando. En este caso entonces tenemos los datos A, B y C y D, todos estos conjuntos, y en base a eso vamos viendo qué reglas se van cumpliendo y se va ejecutando el consecuente de cada uno. Entonces, básicamente esta es la diferencia entre los dos métodos de encadenamiento. Entonces acá tengo más gráficos, ¿sí? Lo dejamos ahí. Entonces vamos a pasar a detalles de implementación de los métodos de inferencia. En general, se utilizan las reglas, digamos, bajo diferentes usos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que se pueden usar para especificar definiciones. Por ejemplo, que tenemos que Pepe es hijo de Juan, ¿sí? Entonces Juan es padre de Pepe. Entonces ahí nosotros definimos diferentes reglas a las personas. Después tenemos otro uso que es regla de chequeo de integridad, que viene de la mano con la primera, que entonces verificamos que esa relación de padre e hijo se cumpla. ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos una base de hechos que una persona tiene 4 padres, entonces esa regla está violando la regla inicial que pusimos, que tenga un solo padre, ¿sí? Entonces, después tenemos las reglas lógicas, que básicamente las que vimos hasta ahora, que permiten un encadenamiento lógico de reglas para encontrar el resultado.
por ejemplo, es si Sócrates es hombre y hombre es mortal, entonces quiere decir que Sócrates es mortal. Ese es el ejemplo clásico que se da para estos casos. Después tenemos otro tipo, digamos, de reglas que son reglas de negocio. Estas son, digamos, implementadas por diferentes herramientas, por ejemplo, Rules, que básicamente es un motor de inferencia pensado para aplicaciones, digamos, comerciales, de negocio. Básicamente, este tipo de reglas son ejecutadas de forma instantánea. Quiere decir esto, que si se cumple el antecedente, se ejecuta el consecuente y nada más. O sea, no hace un encadenamiento lógico, sino son pensadas para tener una gran cantidad de reglas y esas reglas ver cuál de ellas se ejecuta, digamos, de forma concurrente. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, el ejemplo que le doy es si yo tengo a un cliente que compra hace 4 o 5 años, se le puede decir que este cliente es fiel. ¿Sí? Son reglas que tienen datos y estos datos después se verifican, digamos, en la misma regla y esa regla después se ejecuta en consecuente. ¿Sí? Bien, esto es lo que vimos hasta ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.